1:04 de la tarde, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez, pues entremos en materia ya con el mercado cambiario cerrado. Recordemos, opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. En este caso, último valor, 3.865 pesos, es decir, que si lo comparamos con el cierre en el spot del viernes, teniendo en cuenta que la jornada del lunes fue festivo por el Día de la Inmaculada Concepción, pues tenemos un avance aproximadamente de unos un poco más de 24 pesos al cierre, teniendo en cuenta que ese cierre del viernes había sido de 3.840 pesos con 50 centavos. En promedio, la divisa se negoció en 3.861 pesos con 57 centavos y hay que decir que con ese valor, la tasa representativa del mercado que regiría el martes, en ese caso el miércoles, estaría subiendo, ya que la tasa oficial de este martes es de 3.830 pesos con 2 centavos, estaría subiendo un poco más de 30 pesos ya cuando salga la oficial por la Superintendencia Financiera de Colombia. También decirles, como se observa en la gráfica, que la divisa fluctuó entre un mínimo de 3.835 pesos, que fue su valor de apertura, por eso casi ni se observa en la gráfica sobre las 8:04 de la mañana, y un máximo de 3.870 pesos. Es decir, estamos hablando de un rango de operación o de fluctuación de 35 pesos en la jornada de este martes. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que finalmente se transaron 1.547 millones de dólares en un total de 1.745 operaciones, un volumen muy promedio, eso sí, con todo el foco en el tema internacional, la Fed que básicamente será la referencia entre el martes y el miércoles y pues esperar también que suceda en materia de datos macroeconómicos en Estados Unidos que se han ido conociendo a lo largo de la jornada de este martes. A propósito de la jornada de este mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez, es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bueno, con una devaluación cercana a los 30 pesos, finaliza la primera jornada del mercado cambiario en la semana. Tenemos algunas expectativas frente a política monetaria de los Estados Unidos para la sesión de mañana. Tal vez buena parte de esto haya sido descontado, sin embargo, pues hay que estar muy atentos a la noticia y al discurso, al mensaje que deje el discurso en esta transición de mando que habrá el año que viene. Eso va a ser fundamental pues, para el desempeño que tengan los mercados financieros ya pensando en el año 2026 y más allá de cualquier tipo de alivio cuantitativo o medida de ese orden que se pretenda tomar. Ya en cuanto a la región, tenemos resultados, digamos que bastante en clima. Tenemos los índices bursátiles de los Estados Unidos con variaciones cercanas a cero, algunos positivos, pero realmente variaciones bastante modestas. Y en este orden de ideas, pues no hay aversión al riesgo significativa que lleve a considerar pues cambios fuertes en el precio del dólar estadounidense contra las demás divisas alrededor del mundo. Y así tenemos hoy el peso mexicano revaluándose un poco abajo, cerca de los 18,19, 18,20 pesos mexicanos por dólar de los Estados Unidos. El peso chileno sí devalúa, estamos en 926,11, de todos modos debajo de esa referencia de los 950 pesos. Brasil revalúa, pero digamos que una variación muy cercana a cero. La cotización entre 5.40, 5.45 reales brasileros por dólar. Y en Perú pues un ambiente bastante similar. El índice de XY y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos que sirven como guía de lo que sucede en los mercados financieros y lo que puede estar sucediendo con las divisas, realmente presentan pocos cambios. El de XY ha tenido un sesgo hacia arriba que viene ya desde hace varios días, pero de una magnitud modesta. Y digamos que siendo así, lo único que podemos decir es que la tendencia a la baja en el dólar de los Estados Unidos sigue sin cambios. Ha tenido una pausa, digámoslo así, entre comillas, en las últimas semanas, que dejan ver un poco de estabilidad, pero no hay un cambio de dirección, es decir, de bajista alcista no es evidente. Y lo que seguimos viviendo es lo que vemos en Colombia, una tasa de cambio muy estable, en este caso alrededor de los 3.800 pesos,
cotizado por debajo de ese valor, incluso intentando romper 3.700 hacia abajo y rápidamente corrige, vuelve hacia los 3.800 y nos mantenemos en ese rango ya de años, 3.800, 4.200 en este caso, en esa parte inferior del rango, pero de todos modos estructuralmente hablando sin cambios significativos. El dólar se mantuvo estable este martes antes de un esperado recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, mientras que el dólar australiano, su par, estuvo más firme después de que su Banco Central descartara una mayor flexibilización. Los mercados están anticipando un recorte de tasas por parte de la Fed y se preparan para varias decisiones más de bancos centrales durante esta semana. Abro comillas. La Reserva Federal se reúne mañana, por lo que los participantes del mercado probablemente no estén buscando posicionamientos antes de esto. Cierro comillas. Esto lo dijo Michael Fisher, analista de divisas de Commerce Bank. Con ese análisis y como decimos, el foco en la Fed desde esta mañana y básicamente hasta la jornada del miércoles, pues revisar cómo se comporta el dólar en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que por ejemplo incluye el dólar australiano, pero también el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, por nombrar algunos. En este caso, el DXY tiene una variación al alza del 0,16%, llega a los 99,28 puntos, es decir, gana un poco más de tracción conforme a lo que vimos esta mañana en las aperturas, que veíamos que incluso eran variaciones de 0,01% o incluso se mantenía estable antes de iniciar la jornada en territorio estadounidense. Acá ya vemos, gana un poco más de fuerza y pues también eso se reflejó claramente en el mercado cambiario colombiano. Esto sí, pues como lo advertimos esta mañana, ya en el nivel de 99 que vemos ahí, 99.28, se aleja de esos mínimos de 5 semanas, desde el 28 de octubre que habíamos visto durante la semana pasada a corte del viernes, y pues ya acá tenemos que nuevamente hay una fortaleza importante y estaríamos registrando máximos desde el 12 de diciembre, desde el 2 de diciembre en este caso. Entonces estamos hablando de los últimos 7 días máximos del dólar de la última semana y pues a la espera básicamente de lo que suceda en materia de anuncios de política monetaria para el 2026. Les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había llegado a un acuerdo con su homólogo chino Xi Jinping para permitir que el gigante estadounidense Nvidia exporte semiconductores de inteligencia artificial avanzada a China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que había llegado a un acuerdo con su homólogo chino Xi Jinping para permitir que el gigante estadounidense Nvidia exporte semiconductores de inteligencia artificial avanzada a China. Trump afirmó que Nvidia podrá enviar sus unidades de procesamiento gráfico GPU H200 a clientes aprobados China y otros países, bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional. El magnate afirmó que el 25% se pagará a Estados Unidos, aunque no proporcionó detalles sobre el funcionamiento del mecanismo de pago. El antecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, había restringido considerablemente la exportación de chips de inteligencia artificial avanzada por motivos de seguridad nacional. El magnate criticó esa política y afirmó que obligaba a las empresas estadounidenses a gastar miles de millones de dólares en la construcción de productos degradados que nadie quería. Con esto se refería al requisito impuesto por la administración Biden a las empresas de chips de crear versiones modificadas y menos potentes específicamente para el mercado chino. Tenían capacidades reducidas, por ejemplo, velocidades de procesamiento más bajas para cumplir con las regulaciones de control de exportaciones. Trump enfatizó que los chips más avanzados de Nvidia, como la serie Blackwell y los próximos procesadores Rubin, no estarán incluidos en el acuerdo y siguen estando disponibles solo para clientes estadounidenses. Biden bloqueó la exportación a China de los GPU H200 y otros chips avanzados similares, aunque están aproximadamente 18 meses por detrás de las ofertas de vanguardia de la compañía. Las unidades de procesamiento gráfico o GPU se utilizan para entrenar los modelos de inteligencia artificial que constituyen la base de la revolución de la inteligencia artificial generativa, iniciada con el lanzamiento de ChatGPT en 2022. El Departamento de Comercio ultima los detalles de implementación y Trump afirmó que el mismo enfoque se aplicará a otras grandes empresas estadounidenses. En materia bursátil, Paramount lanzó una oferta pública de compra para adquirir Warner Bros. Discovery, el gigante de Hollywood que también posee CNN, desafiando así el controvertido acuerdo de Netflix. Paramount lanzó el lunes una oferta pública de compra para adquirir Warner Bros. Discovery, el gigante de Hollywood que también posee CNN, desafiando así el controvertido acuerdo de Netflix alcanzado la semana pasada.
En un comunicado, Paramount afirmó que la oferta valora al gigante del entretenimiento en $108.400 millones y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de Warner Bros. Discovery en septiembre, calificando la oferta de Netflix por casi $83.000 millones de inferior e incierta. A diferencia de la propuesta de Netflix, la última de Paramount incluye la compra de canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery, que se sumarían a su grupo de activos televisivos como CBS, MTV y Comedy Central. Paramount argumentó que su acuerdo ofrece mayor seguridad regulatoria que la transacción con Netflix, que según afirmó otorgaría a Netflix una participación del 43% de los suscriptores globales de streaming y se enfrentaría a prolongadas impugnaciones regulatorias en todo el mundo. La compañía combinada uniría la cartera de Paramount, que incluye Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon y la plataforma de streaming Paramount Plus, con los activos de Warner Bros. Discovery como HBO Max y los principales derechos de transmisiones deportivas. Paramount, cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo de Larry Ellison, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, afirmó que la fusión generaría más de $6.000 millones en ahorros de costos, a la vez que mantendría los estrenos en salas y aumentaría la inversión en contenido. Netflix ya tiene una imagen negativa en algunos círculos de Hollywood, en gran parte debido a su reticencia a estrenar contenido en salas y a su impacto en la industria. Trump se pronunció sobre el tema el domingo, dijo que el acuerdo con Netflix podría ser un problema porque se quedaría con una enorme cuota de mercado en la industria del cine y la televisión. Además, el mandatario anunció que participaría en la decisión del gobierno de aprobar el acuerdo por motivos de competencia leal, en lugar de dejar la cuestión únicamente en manos del Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio, como suele ocurrir. El precio de las acciones de Warner Bros. Discovery se disparó más de un 7% el lunes, mientras que las de Netflix cayeron más de un 3%. Además, la Unión Europea anunció una investigación para determinar si Google violó las normas de competencia al utilizar contenidos en línea de medios y otros creadores, esto para sus servicios de inteligencia artificial, sin proporcionar la compensación adecuada. La Unión Europea investigará a Google para determinar si violó las normas de competencia al utilizar contenidos en línea de medios y otros creadores de contenido para sus servicios de inteligencia artificial, sin proporcionar la compensación adecuada. El objetivo es investigar si el gigante tecnológico estadounidense podría estar distorsionando la competencia al imponer condiciones injustas a los editores y creadores. Esta mañana hemos abierto una investigación antimonopolio formal para evaluar si Google ha infringido nuestras normas de competencia al utilizar el contenido de los editores web, así como el contenido subido a la plataforma de intercambio web en línea YouTube con fines de inteligencia artificial. La investigación se centra en si Google utilizó videos de YouTube para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial generativa sin pagar de manera adecuada a los creadores y sin permitirles rechazar el uso de su contenido, y si la empresa utilizó contenido en línea de otros sitios como páginas web de periódicos para ofrecer servicios de inteligencia artificial generativa sin compensación ni opción de exclusión. Esto afecta a los resúmenes generados por inteligencia artificial de Google, que aparecen en los resultados del buscador, y al llamado modo inteligencia artificial de la empresa, una pestaña de búsqueda similar a un chatbot que responde a las preguntas de los usuarios. Google criticó la investigación y dijo que podría frenar la innovación. Añadió que los europeos merecen beneficiarse de las últimas tecnologías y aseguró que la compañía seguirá colaborando estrechamente con los sectores de noticias y de la creatividad. Y continuando con más información, aquí en Primera Página les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantienen prácticamente sin cambios este martes, mientras los inversores asimilan los últimos datos de empleo y esperan la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés que se conocerá el miércoles. La encuesta sobre vacantes de empleo y rotación laboral registró 7,67 millones en octubre, muy por encima de los 7,2 millones que anticiparon los economistas encuestados por el Dow Jones. Los participantes del mercado esperaban que la Fed baje su tasa de interés de referencia en su última reunión del presente año, esto en 25 puntos básicos. Si el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugiere que considera que la Reserva Federal está ahora en una posición lo suficientemente buena como para saltarse las próximas reuniones para evaluar la economía, eso probablemente reforzaría la estabilidad actual del dólar estadounidense y mantendría los rendimientos de los bonos del Tesoro en su rango reciente, agregaron economistas sobre este tema. Con este concepto, pues revisar entonces cómo se comportan las principales referencias de los bonos en territorio norteamericano. Comenzamos por la de 2 años, el bono a 2 años en este caso sube levemente un punto básico y llega a una tasa del 3,60%,
mientras que el bono de referencia a 10 años, indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, se mantiene estable en una tasa del 4,17%. Recordemos, este bono en la mañana caía levemente 2 puntos básicos y ya ahorita vuelve a tener el nivel que tenía al inicio de la sesión. Entonces, digamos que podemos decir que la deuda pública estadounidense presenta operaciones con relativa estabilidad, obviamente a la espera de un recorte de tasas que ya casi que se da por descontado, que será de 25 puntos básicos en la decisión del miércoles, pero además lo que están proyectando los economistas, los inversores y los analistas es qué va a decir Jerome Powell en torno a las perspectivas del 2026, esto teniendo en cuenta si habrá más recorte de tasas en lo que respecta al próximo año y además el cambio de mando que habrá en el Banco Central estadounidense. Recordemos, el mandato de Jerome Powell va a estar el próximo mayo y pues ya se están barajando candidatos por parte de Donald Trump para suceder a Powell en el cargo, entonces todo eso pues tiene alerta a los mercados en materia de política monetaria. Les cuento en otro sector importante que los precios del petróleo caen este martes, extendiendo las pérdidas de la caída del 2% en la sesión anterior, con los mercados siguiendo de cerca las conversaciones de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y una inminente decisión sobre las tasas de interés en los Estados Unidos. Ambos contratos, cabe recordar, cayeron más de $1 por barril durante el lunes después de que Irak restableciera la producción en el campo petrolífero West Qurna 2 de Lukoil, uno de los más grandes del mundo. Ucrania compartirá un plan de paz revisado con Estados Unidos después de las conversaciones en Londres entre su presidente Volodymyr Zelensky y los líderes de Francia, Alemania y Gran Bretaña. Según fuentes familiarizadas con el asunto, el Grupo de los Siete y la Unión Europea están en conversaciones para reemplazar el límite de precios a las exportaciones de petróleo ruso con una prohibición total de los servicios marítimos en un intento de reducir los ingresos petroleros de Rusia. También está en el radar la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que se conocerá el miércoles y los mercados estiman una probabilidad del 87% de una reducción de la tasa en un cuarto de punto. Las tasas de interés más bajas, cabe señalar, suelen ser un factor positivo para la demanda de petróleo dada la disminución de los costos de endeudamiento, aunque algunos analistas fueron cautelosos sobre el impacto que esto podría tener en los precios del petróleo, por lo menos por ahora. Bajo ese contexto, entonces, revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo. Hablamos del Brent en primer lugar, el de referencia europea y el de referencia mundial, que esta mañana caía incluso un poco más del 1%. Digamos que a esta altura ya recorta algo de esas pérdidas, pero sigue perdiendo y extendiendo en este caso su caída desde la sesión anterior. Pierde 0,96% y ya vemos que se ubica en $61.90. Ahí vemos cómo va cambiando esto en tiempo real. Ahora la caída es del 0,94, pero muy seguramente caerá al final de la sesión en ese rango entre 0,90 y 1%, que básicamente fue en lo que se movió en gran parte del día. Ahora revisar entonces el WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que ese sí cae con un poco más de fuerza, específicamente 1,17% hasta los $58.19 el barril. Se siguen mejor tiñendo de rojo estos principales referencias del petróleo y pues básicamente sería el segundo día de manera consecutiva en las que registran pérdidas importantes por encima o alrededor del 1%. Les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Europa va por muy mal camino en un ataque días después de que Washington publicó su nueva estrategia de seguridad en la que critica al continente por la migración masiva. Europa va por muy mal camino. Eso afirmó el presidente estadounidense Donald Trump luego de que Washington publicó su nueva estrategia de seguridad en la que critica al continente por la migración masiva. Mira, Europa tiene que tener mucho cuidado. Están haciendo muchas cosas. Queremos que Europa siga siendo Europa. Europa va por mal camino. Es muy malo para la gente. No queremos que Europa cambie tanto. Van por mal camino. En la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se considera a Europa como sobreregulada y que enfrenta la desaparición de la civilización debido a la migración. Además dice que la administración de Trump estaría cultivando la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas. Trump arremetió también contra la multa de $140 millones que impuso la Unión Europea a la red social X del magnate tecnológico Elon Musk. Vaya, eso es muy desagradable. Y no me ha llamado para pedirme ayuda con eso, pero no, es algo difícil. No creo que esté bien, no creo que esté bien. No veo cómo puedan hacer eso, no. La posición de Trump hacia Europa refleja la de Musk, el exaliado del presidente, quien ha expresado repetidamente declaraciones incendiarias sobre migración en la Unión Europea y ha dicho que el bloque debería ser abolido.
Los europeos y Trump están cada vez más en desacuerdo, en particular sobre los planes para Ucrania. El bloque teme que Washington pretenda forzar a Kiev a ceder territorio a Rusia para finalizar la guerra que comenzó en febrero de 2022. El Kremlin saludó los cambios en la estrategia de Trump y el sábado un funcionario dijo que era en gran medida consistente con la decisión de Rusia. Decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles de Damasco para conmemorar el primer aniversario de la caída de Bashar al-Assad en un ambiente marcado por la celebración y llamados del nuevo presidente a unir esfuerzos para reconstruir un país devastado por años de guerra civil en Siria. Celebración multitudinaria en Siria en el primer aniversario de la caída de Bashar al-Assad. Decenas de miles de personas salieron el lunes a las calles de Damasco, donde hubo un desfile militar para conmemorar la fecha. Ha pasado un año y hemos visto muchos cambios significativos y positivos en lo económico, en lo social y en todos los demás aspectos. Pero el mayor cambio que vimos es que hay seguridad y que se fue el miedo del corazón de todos. Lo más importante es que estamos respirando libertad. Damasco hoy está resplandeciente. Antes ni siquiera era seguro caminar por ahí. No podías decir nada. Como dicen, las paredes tenían oídos. Pero ahora podemos decir lo que queramos, claro, dentro de los límites de la lógica y la ley. Bashar al-Assad fue derrocado el 8 de diciembre de 2024, tras lo cual Ahmed al-Sharaa, un ex yihadista al frente de una coalición de grupos rebeldes, se convirtió en jefe de Estado interino. En los últimos meses, el nuevo dirigente sirio ha visitado varias capitales y fue incluso recibido calurosamente en noviembre por el presidente estadounidense Donald Trump. El lunes, al-Sharaa llamó a la población a unir sus esfuerzos para reconstruir un país devastado por varios años de guerra civil. A lo largo del año, la frágil transición se vio sacudir por la violencia intercomunitaria en las regiones de minoría drusa y alawita y por las numerosas operaciones militares de Israel en territorio sirio. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria de la ONU felicitó el domingo a Damasco por las medidas adoptadas hasta ahora, pero lamentó que los episodios de violencia hayan provocado nuevos desplazamientos de población y una creciente polarización en el país. Bueno, y antes de finalizar, tenemos información de última hora, pues se acaba de conocer que se hundió la reforma tributaria de manera oficial. Las comisiones económicas del Congreso decidieron archivar la reforma tributaria 3.0 que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos, esto con el fin de fondear el presupuesto del próximo año. Espere ampliación de esta información en la emisión de las 2:30 de la tarde. Por ahora, con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación más información y más noticias aquí en Primera Página, el canal de los negocios.